Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy tenemos un vídeo un poquito diferente, un vídeo que toca un tema delicado, pero muy importante y del que creo que debemos hablar abiertamente. Vamos a hablar sobre la noticia que ha sacudido a muchos, Demet Özdemir y su lucha contra la depresión. Es una noticia que sin duda impacta, pero que también nos recuerda que nadie, absolutamente nadie, está exento de enfrentar desafíos en la salud mental. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan un tiempo pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido variado, desde noticias del mundo del espectáculo turco, hasta análisis de series, tutoriales de belleza y blogs de mi día a día. Así que si les gusta lo que ven, únete a esta comunidad que está creciendo cada día. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. La noticia sobre Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, ha generado un revuelo tremendo en redes sociales y en los medios de comunicación. Se ha reportado que Demet fue ingresada en un hospital debido a un episodio de depresión. Ahora, antes de que entremos en pánico y nos dejemos llevar por la especulación, quiero hacer una aclaración muy importante. La información sobre el estado de salud de una persona es algo muy personal y debemos tratarla con respeto y sensibilidad. No tenemos detalles confirmados al 100% sobre lo que sucedió exactamente, pero lo que sí sabemos es que la salud mental es una prioridad y que buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Demet Özdemir es una figura pública, sí, pero también es una persona con sentimientos, con emociones, con altibajos como cualquiera de nosotros. La presión de la fama, las exigencias de la profesión, la constante exposición mediática, todo esto puede tener un impacto significativo en la salud mental de una persona. A menudo vemos a las celebridades como seres perfectos, inalcanzables, con vidas idílicas, pero la realidad es que también enfrentan desafíos, luchas internas y momentos difíciles. La noticia del ingreso de Demet al hospital nos recuerda que la depresión no discrimina. No importa si eres famoso, rico, talentoso o aparentemente exitoso. La depresión puede afectar a cualquiera, en cualquier momento de la vida. Es una enfermedad real, seria y que requiere atención profesional. Es importante destacar que la depresión no es simplemente sentirse triste. Es mucho más que eso. Es una enfermedad que afecta el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento, la energía, el apetito y el sueño. Puede causar una profunda tristeza, desesperanza, pérdida de interés en las actividades que antes disfrutábamos, dificultad para concentrarse, fatiga, irritabilidad, problemas para dormir o dormir demasiado, cambios en el apetito que pueden llevar a la pérdida o al aumento de peso, y en casos graves, incluso pensamientos de muerte o suicidio. Si sientes que estás experimentando alguno de estos síntomas, por favor, busca ayuda profesional. No te avergüences, no te sientas culpable, no te quedes en silencio. Habla con un amigo, un familiar, un profesional de la salud mental. Hay personas que te quieren y que están dispuestas a ayudarte. Volviendo al tema de Demet, quiero recalcar que lo más importante ahora es enviarle toda nuestra energía positiva, nuestro apoyo y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Respetemos su privacidad y evitemos especulaciones innecesarias. En lugar de eso, centrémonos en crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y en promover un ambiente de comprensión y empatía hacia quienes están luchando contra la depresión. La fama puede ser una espada de doble filo. Si bien te abre puertas y te da la oportunidad de alcanzar tus sueños, también te expone a una presión inmensa, a críticas constantes, a la invasión de tu privacidad y a la dificultad de mantener una vida normal. Es comprensible que muchas celebridades como Demet puedan sentirse abrumadas en algún momento. Creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos contenido en redes sociales y cómo percibimos a las figuras públicas. A menudo juzgamos sin conocer la realidad detrás de una imagen o de una publicación. Olvidamos que detrás de cada famoso hay una persona con sus propias luchas y vulnerabilidades. Es hora de que seamos más conscientes, más empáticos y más respetuosos. Dejemos de lado el juicio fácil y la crítica destructiva. En su lugar, ofrezcamos apoyo, comprensión y palabras de aliento. Recordemos que todos estamos en esto juntos.
La noticia de Demet también nos recuerda la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Dedicar tiempo a actividades que nos gustan, practicar ejercicio, alimentarnos de forma saludable, dormir lo suficiente, pasar tiempo con nuestros seres queridos, buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Todo esto es fundamental para mantener una buena salud mental. No tengas miedo de pedir ayuda. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de valentía y de amor propio. Hay muchos recursos disponibles para quienes están luchando contra la depresión, como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, grupos de apoyo y líneas de ayuda. No estás solo. En el caso de Demet, esperemos que esté recibiendo el apoyo que necesita para superar este difícil momento. Le enviamos desde aquí un abrazo virtual y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Sabemos que es una mujer fuerte, talentosa y resiliente y que saldrá adelante. Este incidente también nos sirve como un llamado a la acción. Debemos hablar más abiertamente sobre la salud mental, educar a la sociedad sobre la depresión y otras enfermedades mentales, eliminar el estigma asociado a estas enfermedades y promover el acceso a servicios de salud mental de calidad para todos. La depresión es una enfermedad tratable. Con el tratamiento adecuado y el apoyo necesario, las personas que sufren de depresión pueden recuperarse y llevar una vida plena y feliz. Recuerda, no estás solo. Si estás luchando contra la depresión, busca ayuda profesional. Habla con un amigo, un familiar, un terapeuta. No te quedes en silencio. Tu salud mental es importante. Y a ti, Demet, enviamos toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Sabemos que eres una guerrera y que saldrás adelante. Ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado en este vídeo, la noticia sobre el ingreso de Demet Özdemir al hospital debido a un episodio de depresión nos ha recordado la importancia de la salud mental, la necesidad de ser más empáticos y respetuosos con las figuras públicas y la importancia de buscar ayuda profesional si estamos luchando contra la depresión. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y útil. Recuerden que no están solos y que siempre hay esperanza. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus experiencias, si se sienten cómodos haciéndolo, y ayúdenme a crear conciencia sobre la importancia de la salud mental. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que son valiosos. Hasta la próxima. Bien, ahora vamos a profundizar un poco más en este tema tan crucial. No solo vamos a hablar de Demet Özdemir, sino que usaremos su situación como punto de partida para explorar la complejidad de la salud mental en el mundo del espectáculo y cómo esto afecta a las personas en general. Porque, seamos honestos, la vida de una celebridad, aunque parezca de ensueño desde fuera, es un cóctel de presiones que pocos pueden imaginar. Profundizando en la presión de la fama ***. Imaginen por un momento estar constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada, criticada y, a menudo, distorsionada. Los paparazzi acechan en cada esquina, la prensa sensacionalista inventa historias y los trolls de Internet vierten su veneno sin piedad. Esto, señoras y señores, es el pan de cada día para una figura pública. Además de la vigilancia constante, está la presión de mantener una imagen perfecta. Las celebridades sienten la obligación de ser siempre atractivas, exitosas y felices, independientemente de lo que estén sintiendo por dentro. La industria del entretenimiento es implacable y exige un rendimiento constante. Si una estrella se apaga, o no cumple con las expectativas, corre el riesgo de perderlo todo. Esta presión puede llevar a la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y el abuso de sustancias. Muchas celebridades recurren a mecanismos de afrontamiento poco saludables para lidiar con el estrés y la soledad. Es una espiral descendente que puede tener consecuencias devastadoras. La depresión, un enemigo silencioso ***. La depresión es una enfermedad mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. No es una simple tristeza pasajera, sino un trastorno del estado de ánimo que puede durar semanas, meses o incluso años.
Los síntomas de la depresión pueden variar de persona a persona, pero algunos de los más comunes incluyen: sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza. Pérdida de interés o placer en las actividades que antes disfrutaba. Fatiga y falta de energía. Dificultad para concentrarse, recordar cosas o tomar decisiones. Cambios en el apetito y el peso. Problemas para dormir o dormir demasiado. Irritabilidad, inquietud o ansiedad. Pensamientos de muerte o suicidio. Es crucial recordar que la depresión no es una señal de debilidad o un defecto de carácter. Es una enfermedad real que requiere tratamiento profesional. La buena noticia es que la depresión es tratable y la mayoría de las personas que la padecen pueden recuperarse con la ayuda adecuada. Rompiendo el estigma Uno de los mayores obstáculos para superar la depresión es el estigma que la rodea. Muchas personas se sienten avergonzadas o culpables de estar deprimidas y temen buscar ayuda por miedo a ser juzgadas o discriminadas. Este estigma es especialmente fuerte en el mundo del espectáculo, donde se espera que las celebridades sean siempre fuertes y optimistas. Pero es hora de romper con este estigma. Necesitamos hablar más abiertamente sobre la salud mental y crear un ambiente donde las personas se sientan seguras para buscar ayuda sin temor a ser juzgadas. Es fundamental recordar que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, ¿podemos hacer para ayudar a las personas que están luchando contra la depresión? Aquí hay algunas sugerencias. Escuchar activamente A veces, lo único que necesita una persona deprimida es alguien que la escuche sin juzgarla. Ofrezca su apoyo y comprensión. Ofrecer ayuda práctica Pregúntele a la persona si hay algo que pueda hacer para ayudarla. Tal vez necesite ayuda para hacer las tareas del hogar, cuidar a sus hijos o simplemente salir de casa. Animar a buscar ayuda profesional Si cree que la persona está deprimida, anímela a buscar ayuda profesional. Ofrézcase a acompañarla a la cita o a investigar opciones de tratamiento. Ser paciente La recuperación de la depresión lleva tiempo. Sea paciente y comprensivo con la persona mientras atraviesa este proceso. No minimizar sus sentimientos Evite decir cosas como anímate o podría ser peor. Estas frases pueden hacer que la persona se sienta incomprendida y juzgada. Cuidar de ti mismo Ayudar a una persona deprimida puede ser agotador. Asegúrate de cuidar de ti mismo y buscar apoyo si lo necesitas. El legado de Demet Esperemos que la situación de Demet Özdemir sirva como un catalizador para un cambio positivo. Quizás su historia pueda inspirar a otras personas a buscar ayuda y a romper el silencio sobre la salud mental. Demet, te enviamos toda nuestra fuerza y nuestro apoyo. Sabemos que eres una mujer valiente y talentosa, y confiamos en que superarás este desafío. Y a todos ustedes, mis queridos suscriptores, recuerden que no están solos. Si están luchando contra la depresión o cualquier otra enfermedad mental, busquen ayuda. No se avergüencen de pedir ayuda. Hay personas que se preocupan por ustedes y que están dispuestas a apoyarlos. Recursos adicionales Quiero aprovechar este momento para compartir algunos recursos adicionales para las personas que están luchando contra la depresión. Líneas de ayuda telefónica En muchos países existen líneas de ayuda telefónica gratuitas y confidenciales donde puedes hablar con un consejero capacitado. Grupos de apoyo Los grupos de apoyo pueden brindar un espacio seguro y comprensivo para compartir experiencias y obtener apoyo de otras personas que están pasando por situaciones similares. Terapeutas y psicólogos Los terapeutas y psicólogos pueden brindar terapia individual o de grupo para ayudar a las personas a superar la depresión. Psiquiatras Los psiquiatras son médicos que pueden diagnosticar y tratar enfermedades mentales, incluyendo la depresión. Pueden recetar medicamentos si es necesario. No tengas miedo de buscar ayuda. Tu salud mental es importante.
Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. En resumen, la noticia del ingreso de Demet Özdemir al hospital debido a un episodio de depresión nos ha recordado la importancia de la salud mental, la necesidad de ser más empáticos y respetuosos con las figuras públicas y la importancia de buscar ayuda profesional si estamos luchando contra la depresión. La fama puede ser una carga pesada, y es crucial que las celebridades reciban el apoyo que necesitan para cuidar de su salud mental. Este incidente también nos sirve como un llamado a la acción. Debemos hablar más abiertamente sobre la salud mental, educar a la sociedad sobre la depresión y otras enfermedades mentales, eliminar el estigma asociado a estas enfermedades y promover el acceso a servicios de salud mental de calidad para todos. Recuerden, no están solos. Si están luchando contra la depresión, busquen ayuda profesional. Hablen con un amigo, un familiar, un terapeuta. No se queden en silencio. Tu salud mental es importante. Y a ti, Demet, enviamos toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Sabemos que eres una guerrera y que saldrás adelante. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y útil. Recuerden que no están solos y que siempre hay esperanza. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus experiencias, si se sienten cómodos haciéndolo, y ayúdenme a crear conciencia sobre la importancia de la salud mental. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que son valiosos. Hasta la próxima.